Ok, el desierto es definitivamente una etapa en la vida de nosotros. Todos aquí podemos decir que hemos pasado por el desierto o estamos en este momento pasando por el desierto. Y a veces creemos que el desierto es una etapa que pasa y que se va, que ya no vuelve más, ¿verdad? Como una prueba superada, cuando en realidad el desierto es una etapa muy importante que puede, dependiendo de lo que Dios pretende y necesite y quiera de nosotros, volver a vivirse. Ahora, no igual, no se vive igual. Puede que la etapa de desierto que yo estoy, por ejemplo, voy a dar mi caso personal, el desierto en el que yo estoy ahorita, si bien es cierto, yo antes había pasado ya una prueba financiera, este desierto, esta prueba en la que yo estoy, está requiriendo todo de mí, todo, todo. Está requiriendo que yo muera, está requiriendo, no solo yo, mi familia entera, mi casa entera, está requiriendo de que nosotros todos como familia verdaderamente entremos en una etapa con el Señor como nunca en nuestra historia. ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo, los desiertos, y ahorita lo vamos a ver, nosotros tenemos una percepción del desierto de, bueno, son de temporadas de vacas flacas, son temporadas de vacas gordas, bueno, perdón, las vacas gordas, en realidad no, las vacas flacas, son temporadas en donde todo nos sale mal y ahorita vamos a ver un poquito de cómo nosotros pensamos durante el desierto, ¿verdad? ¿Cómo vemos? ¿Cuál es nuestra percepción del desierto? Pero aquí todos hemos pasado por un desierto y muchas personas habitan, o sea, literalmente se han acostumbrado al desierto y habitan en el desierto. Literalmente les pasa a las de Israel, ¿verdad? Israel no, la intención de Dios, si bien es cierto, era pasarlos por el desierto, no era que permanecieran en el desierto durante tantos años. Y sin embargo, vamos a ver que, y no lo vamos a ver hoy, pero vamos a verlo a lo largo de esta serie, que el desierto verdaderamente se convirtió en una situación transformatoria para Israel. Y debería serlo para nosotros. Deberíamos nosotros entrar al desierto con una cara y salir con otra. Si nosotros entramos al desierto, entramos a la prueba, entramos al examen, entramos a esa etapa de donde vamos a ser probados y no hay cambio en nosotros. No nos asustemos si esta prueba se extiende. Y para muchas personas a veces son años, como les digo, a veces la persona se muda al desierto, se acostumbra a vivir en el desierto y vive en el desierto, porque el propósito que el desierto tenía no se cumplió en esa persona. Entonces vive permanentemente en un desierto. Pero hoy vamos, y es mi esperanza, que lo que les voy a brindar a ustedes les ayude a entender, a asimilar, que esto sea revelatorio. Y ahorita voy a hacer una oración al respecto porque necesitamos definitivamente la intervención del Espíritu Santo. No porque yo lo esté dando es que va a haber revelación, no, esto es del Espíritu Santo. Perdón, necesitamos que el Espíritu Santo hoy nos muestre, de la misma forma en como esto lo hizo conmigo, que me ayude y que nos ayude a todos a entender la magnitud de esto. Y si nosotros logramos entender, si logramos recibir esa revelación, nos vamos a dar cuenta que lejos de que el desierto sea un castigo, una prueba horrible, algo, una temporada árida y dolorosa y de sufrimiento y de angustia, nos vamos a dar cuenta que esto era clave, era una clave, era vital en nuestra vida, era necesario, era era literalmente el paso de progreso, de crecimiento de nuestra vida que nuestra vida necesitaba tener. Quiero quedar claro con el hecho de que este estudio, y voy a decirlo de manera honesta y transparente, este estudio yo no lo hice. En realidad, mi esposa y yo estábamos orando esta semana y pidiéndole a Dios dirección. Señor, ayúdanos a entender esta temporada. Ayúdanos a entender qué es lo que está ocurriendo. Ayúdanos a entender
y a tener un rumbo, porque no hay nada más horrible que caminar en el desierto sin un rumbo, sin saber, porque todo se ve igual. O sea, si ustedes ven esta foto del desierto, si no es porque están en esas montañas, todo se vería plano y se vería vasto, se vería desolado, se vería desesperanzador, literalmente. Y a veces nosotros nos sentimos así, no tenemos rumbo, no tenemos un norte, no tenemos esperanza, no tenemos nada que nos haga sentir que viene cambio, que vienen momentos positivos. La gente tratará de decirte, no te preocupes, todo va a salir bien, estos son etapas, son ciclos, sí, pero mientras estás en el ciclo, la cosa no se ve bien a veces, la cosa no se siente bien a veces. Y a veces llegan momentos de desesperación y de angustia y no sabes qué hacer y tratas siempre de tener el control porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero la realidad es que no tenemos el control de nada y más bien el que nosotros queramos tener el control dificulta el proceso. Este estudio, al día siguiente de que mi esposa y yo estábamos orando, mi hermanita Ligia, que está aquí acompañándonos hoy muy, muy amablemente, me encanta tener esa compañía, ese respaldo del grupo de guerreras de oración. Ella me envía este estudio, es un taller por el hermano pastor John Bevere, que es una persona que yo respeto muchísimo, es una persona que desde el año 2000, con el libro suyo de la carnada del diablo, Dios me habló muchísimo con respecto a la ofensa y con respecto a cómo nosotros los cristianos no tenemos derecho a ofendernos, no podemos permitirnos el lujo, en realidad no es un lujo, pero no podemos permitirnos dejarnos ofender. ¿Y a qué me refiero con esto sin entrar en el tema? De que nosotros, a pesar de que nos insulten, a pesar de que nos agredan, a pesar de que todo lo que se nos haga, no podemos permitir que nuestro corazón y nuestra mente se sienta ofendida. Porque en el momento en el que nosotros le damos llave, acceso y poder a la ofensa que entra en nuestro corazón, es como abrir el corazón a que Satanás haga destrozos en nuestro corazón y nuestra mente. Empieza por la ofensa, luego vienen raíces de amargura, resentimiento, ira, empieza a corromperse nuestro corazón. Y el cristiano no tiene derecho a ofenderse. La razón es muy sencilla. Si Cristo, que no tenía un solo pecado y una sola maldad en él, nunca se ofendió, y guardó la integridad de su corazón. Y más bien le pidió al Padre que perdonara en medio del hecho de la cruz, que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Él es el ejemplo a seguir. Nosotros no podemos, tenemos que entender que las personas que nos agreden y nos ofenden no lo hacen con la intención clara de hacerlo, simplemente no están entendiendo porque no pueden ver y no pueden entender. Ese libro a mí me cambió por completo la vida en ese momento y hoy viene este taller que él desarrolla, él realiza, que se llama El Desierto. Básicamente así se llama el desierto. El mensaje de esta noche es, estás en el desierto, te sientes en el desierto, estás pasando por un desierto. Y me disculpo un poquito por mi voz, todavía está un poquito cansada, pero lo vamos a lograr, no hay ningún problema. Todos aquí, y yo lo he visto y se lo decía a mi esposa, me parece increíble la cantidad de familias cristianas que en este momento simultáneamente están pasando por desiertos verdaderamente abrumadores, desiertos que uno no quisiera, uno más bien quisiera tener el poder económico o el poder de algo para hacer el cambio, para impactar vidas. Pero la cantidad, y eso no es de ahora, pero yo últimamente he venido notando la cantidad de familias cristianas, y esta misma semana hubo una familia cristiana que tratamos de ayudar a como pudimos, porque, porque francamente son momentos desesperantes, son familias con niños, pero el Señor es indispensable que entendamos esto, iglesia. Nosotros no vivimos en un mundo y en una vida que está aislada de Dios. Esto no funciona así. Dios está en absoluto control de todo. Por favor, entiendan esto. Si ustedes entienden esto, van a ir
comenzando a darse cuenta cómo es realmente la vida. Porque nosotros, a pesar de la iglesia, a pesar de la palabra, a pesar de nuestro involucramiento en la iglesia, todavía yo siento de que no hemos entendido que nosotros estamos viviendo nuestra vida no aislada de Dios. No hay cosas que son casualidades o circunstancias que son ahí random, que son accidentales o que son simplemente sorpresas. No, 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 no. Todo tiene un propósito, un designio, inclusive el desierto. El desierto en el cristiano es una herramienta poderosísima y necesaria, sumamente necesaria. Es indispensable que nosotros como cristianos pasemos por el desierto. ¿Nos gusta? Por supuesto que no. A nadie le va a gustar el desierto. Y sí les voy a decir una cosa. El desierto cumple un propósito específico en un momento específico. Entonces, muchas veces pasamos por el desierto y las cosas cambian y ya viene la bendición de Dios, lindísima la bendición de Dios, porque ya logramos superar la prueba del desierto que teníamos y unos años más tarde nos encontramos con un desierto todavía más grande y más árido. ¿Por qué? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Es mi petición al Señor en este momento, que abra nuestros ojos espirituales, nuestro razonamiento espiritual y que nos dé revelación, que nos dé entendimiento con respecto a esto, porque esto va a cambiar por completo el paradigma, va a cambiar por completo la forma en la que nosotros entendemos, vemos y vivimos y participamos del desierto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo pidiéndote, Señor, en el nombre de Cristo, que nos hables como nunca antes, Señor. Tu iglesia necesita escuchar tu voz. Señor, si bien es cierto, esto que está pasando y este estudio del pastor John Bevere es un estudio impresionante. A mí, por lo menos, me dio un giro en la forma en la que yo ahora estoy entendiendo el desierto en el que estamos pasando. Pero eso lo sé que sucedió porque tú has intervenido, porque hemos venido orando y pidiéndote intensamente que por favor nos des instrucciones, que nos des claridad con respecto a esta temporada. Y tú lo hiciste. Y no solo nos diste instrucciones, nos diste esperanza, nos diste alegría, nos das entusiasmo. Aun cuando el panorama sigue siendo el mismo, seguimos viendo el mismo desierto. Y es más, puede que hasta se vea un poquito más árido porque siguen sucediendo cosas y siguen pasando cosas, pero nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente está en línea contigo y puede percibir lo que tú ves, tu propósito, la razón por la que estamos aquí y para qué estamos aquí. Y más bien nos dan ganas de decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos a compenetrarnos contigo. Ayúdanos a caminar al son de tu tambor, no del nuestro. Así que yo hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, clamo a ti, mi Señor, por favor, ayúdanos como iglesia, que las personas que vean este video, Señor, puedan comprender que su desierto no es lo que piensan que es, sino que es esa oportunidad de transformación que el Señor necesita que tengamos. Es la oportunidad, es la intervención por el medio del cual tú refinas nuestro oro. Sí, el fuego refinador quema, pero cuando salimos del horno, salimos transformados. Y tiene que haber una transformación. De lo contrario, tenemos que tener más horno. Entendamos eso, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entender para que podamos ser copartícipes contigo y no obstáculo ni piedra de tropiezo. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Ok, el desierto definitivamente tiene una agenda y les voy a ser honesto, el estudio él lo hizo muy rápido, me refiero al pastor John Bevere, lo hizo en segmentos de video bastante rápido y accesible. A la hora de que yo vi eso, yo dije, yo necesito traslapar eso en una presentación para el Ministerio Hispano, porque definitivamente lo sentí en mi corazón, es urgente que la iglesia entienda esto.
se volvió un material bastante amplio. Yo pensé que iba a lograr compenetrar 2 videos en una sola presentación. Esto es solamente de la primera. Los demás sí voy a tratar de hacerlos más compenetrados, más comprimidos para que podamos ir al punto, pero les puedo garantizar que sí es un poquito más largo. No hay mucha escritura porque lo que tenemos que hacer es mucho análisis de aquí. Si nosotros andamos en el mar y andamos sin una brújula, andamos extraviados, ¿verdad? No sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. La vida es igual. Si nosotros caminamos por la vida sin una brújula, vamos a andar completamente extraviados. Vamos a andar simplemente a donde el viento nos lleve. No podemos como cristianos andar así. El Señor nos dejó una brújula, nos dejó su palabra, y esa brújula nos lleva a Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, nos deja el Espíritu Santo, que se convierte como en otra brújula. Y el Espíritu Santo nos va a llevar en una aventura que involucra desierto. Es necesario que tenga desierto. Un cristiano que no pase por el desierto está en peligro. Se los puedo garantizar. Está en peligro de ser engañado, de ser tomado por su propia carne, de ser arrastrado por el enemigo. El cristiano tiene que pasar por el desierto. Y vamos a ver algunas de los temas que están en este estudio. Por ejemplo, hoy vamos a ver el discernimiento de los tiempos, inclusive el tema de desierto. Luego vamos a hablar de qué es el desierto. Nosotros, ¿cómo vemos el desierto? ¿Cómo percibimos el desierto? Estos son probablemente los 3 temas que vamos a ver hoy. Para el próximo sábado vamos a ver el propósito del desierto. Vamos a hablar de cómo adaptarnos al desierto. Es indispensable, iglesia, que nosotros tengamos el comportamiento correcto durante el proceso de desierto. Si bien es cierto, el desierto impacta nuestras emociones e impacta nuestra mente, impacta nuestra vida. El comportamiento que tengamos durante el proceso de desierto puede definir muchas cosas, inclusive la longitud, la extensión de ese desierto. Vamos a ver los beneficios del desierto porque sí, sí hay beneficios, tremendos beneficios, increíbles beneficios espirituales en el desierto. Es más, es por los beneficios que el Señor nos lleva al desierto. Si no, no necesitaría el desierto. El proceso de la promesa. Vamos a ver cómo es ese proceso para llegar a la promesa, a esa tierra prometida, ¿verdad? Como le pasó a Israel, que tuvieron que dar tantas vueltas en el desierto para poder llegar a su promesa. Bueno, todos nosotros, si tenemos un desierto es porque hay una promesa. Entiendan y escuchen esto. Si usted está en un desierto, si usted está pasando por lugares áridos en su vida en este momento, y ahorita vamos a definir un poquito de esos lugares áridos, es porque hay una promesa y viene una promesa. Pilas cómo pasamos el desierto. Pilas nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestro ser durante ese desierto para definir si llegamos a la promesa. Es el refinamiento por el fuego. ¿De qué se trata? ¿Por qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué el Señor necesita que seamos refinados por el fuego? Uf, ya me es una transformación. Iglesia, Dios quiere convertirnos en un pueblo que no somos. ¿A qué me refiero? En Cristo lo somos, pero en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar a veces, no somos el pueblo. Y el objetivo del desierto, parte del objetivo del desierto, es pasarnos por el fuego refinador para limpiarnos de nosotros mismos y llevarnos a ser realmente quienes somos en Cristo. Así que es algo increíble. Y otros temas que vamos a ver que son realmente relevantes e importantes para nosotros. Es mi esperanza de que este mensaje nuevamente les ayude a ustedes, a los que están pasando por un desierto, a entender el tiempo en el que están y el por qué y para qué. Amén. Ok, vamos a irnos a Eclesiastés 3:1. Esa es la primera que tiene mi esposita. Adelante, Ah, Ale. sí, 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 soy yo, perdón.
Vamos a ver, acá lo tengo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén, gracias. Amén. Ok, es indispensable que entendamos esto. El tiempo en la tierra fue creado para nosotros, ¿ok? Dios no está sometido al tiempo, Él está por encima del tiempo. En el contexto del reino de los cielos, el tiempo no existe. Personas que han muerto y que han regresado, una de las cosas en sus múltiples testimonios que cuentan es que allá no hay sentido del tiempo ni orientación de tiempo. No saben, no pueden decir si estuvieron 30 minutos o una hora o estuvieron 10 años o 15 años. No, no hay un contexto de tiempo. El tiempo no es algo tangible ni algo manejable en el ámbito del reino de los cielos. Pero cuando regresan aquí, pudieron haber pasado 3 horas, pudieron haber pasado 2 horas, pudieron haber pasado, qué sé yo, 2, 3 días, 40 días, no lo sabemos. El asunto es que Dios creó los tiempos y cada tiempo tiene un propósito, cada tiempo tiene un objetivo que cumplir. Nosotros nos hemos acostumbrado a los tiempos y a veces ya ni les prestamos atención. Ya asumimos, por ejemplo, que el verano viene o que viene el invierno y simplemente preparamos nuestras ropas, preparamos los alimentos, preparamos lo que tengamos que preparar y vemos con antelación nuestra agenda complicada para todos los eventos y actividades que tenemos, pero espiritualmente no vemos más gran cosa más allá de que simplemente se celebren ciertas festividades. Sin embargo, la iglesia debería compenetrarse más a fondo en entender los tiempos, en entender qué es el propósito de Dios en mi vida para la siguiente temporada. Un error que siento y lo confieso, yo lo confieso porque entre hermanos es importante confesar estos errores para que otros aprendan. El año pasado, yo debía haberle pedido a Dios que por favor me explicara o me alertara o me dijera cómo iba a estar el año entrante, cómo iba a estar este año, cuál era su voluntad para mí este año. Si tenía que prepararme de alguna manera, si tenía que estar listo para algo o si él necesitaba que yo hiciera algo al respecto con respecto al año entrante que era este año. Si yo hubiera perseguido en el Señor una respuesta, una confirmación de preparación, o si el Señor a mí me hubiera revelado y me hubiera dicho, el año entrante va a ser un año donde no vas a tener trabajo, obviamente yo voy a prepararme, yo voy a tener más cautela con respecto a la forma en la que yo invierto dinero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todos nosotros caminamos en la tierra pensando que todo va a estar bien. No sabemos lo que viene mañana, pero tampoco asumimos que va a ser malo. Yo creo que aquí no hay nadie que camine diciendo, no, no, mañana va a estar horrible. No, 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 la otra semana va a ser la peor semana de mi vida. Yo creo que nadie espera ni anticipa que nada malo pase. Todos pensamos que todo va a estar bien. Todos asumimos que todo va a estar bien. En parte es bueno ser positivo. En parte es bueno estar optimista, ¿verdad? Y no ser pesimista como personas que más bien son tan negativas que hasta lo cansan a uno, lo frustran a uno porque uno no quiere ser así. Uno no quiere ser negativo todo el tiempo. Sin embargo, hay una diferencia entre ser negativo, ser optimista y otra cosa es caminar en sabiduría, caminar en entendimiento, caminar en discernimiento. Como cristianos, nosotros deberíamos estar diariamente y semanalmente pidiéndole a Dios, muéstrame tu expectativa de mí, qué es lo que tú necesitas de mí, qué es lo que quieres de mí, qué es lo que viene, qué se avecina, Señor, para que yo pueda estar preparado de acuerdo a ti. Eso es caminar de acuerdo a Dios, no de acuerdo a uno, ¿cierto? Eso es hacer que el Señor sea nuestro Señor porque estoy dependiendo de su Amén, voz, amén. estoy dependiendo de su dirección, no de mí, no de mi interpretación de los tiempos. Y soy honesto, seamos todos honestos. La realidad es que todos vivimos simplemente viendo un calendario que tiene meses durante 12 años y hacemos planes y agenda y para tal fecha vamos a ir de paseo y tal cosa sin saber si vamos a estar enfermos,
sin saber si va a venir un accidente, sin saber si va a venir la prueba, sin saber cuál es el futuro que nos espera. Ahora, de nuevo, no estoy diciendo aquí que tenemos que andar con miedo en la vida y que tenemos que andar pensando de que todo el tiempo algo malo nos va a pasar. No, eso no es a lo que me refiero. Si eso es lo que están entendiendo, me disculpo porque eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que saben quién es el que sabe qué es lo que se avecina. Saben quién es el que sabe lo que va a suceder. Es el Señor. Y si nosotros podemos ir donde Él y decirle, Señor, ayúdame para tener discernimiento de los tiempos, para yo estar mejor preparado ante ellos. Imagínense ustedes que se quieren ir de pesca y escogen una semana en el año y es más, tratan de usar el calendario y dicen, no, en ese tiempo no hay tormentas. Bueno, el clima ahora está loquísimo y en cualquier momento se pueden desarrollar tormentas de la mañana a la tarde. En cuestión de horas se pueden desarrollar tormentas. ¿Y qué ocurre acá? Si nosotros no sabemos lo que va a pasar, ¿cómo vamos a prepararnos adecuadamente para lo que viene? Nosotros no podemos saber el tiempo, pero nuestro Dios sí. El Espíritu Santo que habita en nosotros, Él no nos lleva a toda verdad, Él no nos da conocimiento, Él no nos da sabiduría, entendimiento, Él no es nuestro discernimiento. Pero nosotros ni siquiera llegamos a pensar en esto, ni siquiera lo involucramos a Él en esto. Imagínense que queramos irnos de pesca en el mar, en una lancha, en un bote, donde sea, y nos vamos. Y el clima se esperaba que cambiara, o de repente cambia. Inclusive, pueden decirnos en el clima que no, hoy va a ser un día soleado. ¿Cuántas veces han dicho hoy va a ser soleado? Saquen sombrilla, pero para el sol. Y de repente está lloviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro Señor es el que nos va a advertir, no vayan, hay peligro. Puede que no nos diga, miren, es que va a haber una tormenta con granizo. No, no, puede que no nos diga todos los detalles. Puede que simplemente nos haga sentir, no vayan. Le vamos a hacer caso a esa voz. Ay, no, Señor, pero es que ya hicimos todo el plan y tal, nos vamos a ir. Ok. Iglesia, ¿estamos realmente consultándole a Dios sobre los tiempos? Yo sé que no. Yo sé que nadie anticipa nada. Aquí es simplemente estamos orando en el momento en el que estamos en el desierto. Nadie aquí puede anticipar los desiertos. Nadie aquí sabe que la otra semana, que el otro mes va a tener un desierto. Nadie lo sabe, nadie lo puede anticipar, nadie lo puede esperar. ¿Y saben lo triste? Que después estamos en el desierto y estamos clamando y llorando y diciendo, pidiendo ayuda y pidiendo oración y todo. ¿Por qué mejor no haber empezado antes diciéndole, Señor, ayúdame a entender lo que se avecina, alértame para yo estar preparado de acuerdo a tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres que yo me prepare? Sabemos que estamos en el fin de los tiempos y en muchas iglesias estamos escuchando, recojan alimentos y todo el mundo va y compra alimentos y hace ese stack de alimentos. Muchos de esos alimentos que se compraron hace 4 o 5 años ya no sirven. ¿Estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz de la gente? Y por más buenas intenciones que tengan, no es la fuente de nuestra verdad. La fuente de nuestra verdad es en el cuarto oscuro, en el cuarto a solas con el Señor, es en intimidad con el Señor. Pero tenemos que desarrollar esa comunión hasta donde podemos captar su voz y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tiene esta temporada para mí, qué es lo que tú quieres para mí. Eso es un consejo que les doy porque si nosotros empezamos a discernir todo lo que sucede debajo del cielo tiene una hora, dice Eclesiastés. Si nosotros comenzamos a discernir los tiempos desde la perspectiva de Dios, créame que vamos a no solamente estar preparados para afrontar los desiertos, sino que vamos a entender el propósito del desierto y vamos a salir victoriosos de ese desierto. Durante el desierto vamos a estar en alabanza. Durante el desierto vamos a estar en gozo, en fe, en esperanza y alegría, en lugar de sucumbidos por completo, emocional, mental y psicológicamente,
por una prueba que no debió habernos tomado por sorpresa. Y aún si el Señor nos da un examen de esos que son rápidos de sorpresa, vamos a entender quién es nuestro Dios y el propósito de esa prueba y vamos a poder simplemente hacer lo que nos corresponde hacer sin que haya mayor afectación. Ahora vamos a irnos a Lucas 12, 54, 55. Ok, ya. Ah, ya voy. Un momentito. Ok, dice la palabra. Es 50 y 4, 54. 55. Ok, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Amén. Hipócritas. Ah, no, esa no, esa es la que Ah, sigue. bueno, está Ahora, ahí. ahorita la haremos, Ok, sí, exactamente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ok. ok. am, Aquí hay algo importantísimo que tenemos que ver y es el hecho de que, ¿cómo se llama? En la palabra, Jesús está diciendo, cuando ustedes ven una nube y que se forma en el occidente, dicen va a llover y así sucede. Cuando ustedes ven que sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor y así sucede. Recuerden que en la época de Jesús, la gente podía interpretar, y todavía hoy se puede interpretar de alguna manera el clima y se puede interpretar las circunstancias del clima y ciertas circunstancias de las condiciones del día con base en cómo se muestran, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos, y todavía hoy, si vemos que están las nubes oscuras, decimos, uy, qué aguacero se nos va a venir, qué tormenta viene. O bien en ocasiones, en el caso, bueno, en el caso de Israel era el viento, si ellos podían determinar que iba a hacer calor si venía el viento del sur, pero en el caso de nosotros, a veces no hay viento. Vemos que los árboles no se mueven, aquí en Costa Rica por lo menos, que no hay viento del todo y sabemos que hay calor. Y vamos a experimentar un calor fuerte. A veces vemos el bochorno en las mañanas porque tal vez el día anterior llovió muchísimo y ahora se empieza a ver que el calor está generando un bochorno y ese bochorno sabemos que se va a convertir en calor. Hay formas de interpretar el día, hay formas de interpretar el tiempo, pero el Señor aquí no solamente les está haciendo un análisis del tiempo, les está demostrando que si ellos quieren, ellos pueden, pero ellos se quedan en un contexto natural. Vamos ahora sí a la siguiente escritura. Vamos a irnos a, perdón, eh, la 56. Sí, dice Lucas 12:56, dice, Ujú. hipócritas, si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Amén. Si bien es cierto, nosotros podemos interpretar, digamos, el clima, ¿verdad? Por las condiciones que se miran, no estamos interpretando nuestra vida, no estamos interpretando este tiempo en el que estamos. Jesús les estaba diciendo, ustedes ni siquiera fueron capaces de interpretar que este era el momento del Mesías. No son capaces ni siquiera de reconocer a su Mesías. No son capaces de ni siquiera darse cuenta de quién soy yo, pero sí son capaces de ver el tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban orando, no estaban diciéndole, Señor, si ha de venir el Mesías, muéstranos, enséñanos, ayúdanos a prepararnos para reconocerlo. Por eso les dice, hipócritas, ustedes pueden hacer una cosa, pero no quieren hacer la otra. Y eso nos pasa a nosotros constantemente con las pruebas, con el desierto. ¿En qué forma? Nosotros literalmente andamos en el día a día. Andamos planeando que el día a día sea o esperando que el día salga bien y todo salga bien, pero nunca anticipamos nada, nunca vamos donde el Señor para pedirle sabiduría y discernimiento con respecto a los tiempos. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo. Es indispensable que podamos aprender a interpretar el tiempo en el que vivimos. No
No podemos espiritualmente hacerlo por nosotros mismos, pero para eso tenemos el Espíritu de Dios, para eso lo tenemos a Él, para que Él nos diga, Señor, esta temporada de mi vida, ¿de qué se trata? No es como que yo estoy creciendo simplemente desconectado totalmente de la realidad de los cielos o del reino de los cielos y de su propósito. Cada época de nuestra vida ha tenido un propósito. Nuestra vida en esta tierra tiene un propósito. Puede sonar como una frase trillada, pero les garantizo que todos hemos vivido la vasta mayoría de nuestros años sin entender la conexión que hay entre los tiempos, el reino de los cielos y su propósito sobre nuestra vida. Simplemente hemos andado, hemos vivido, hemos sido personas en este mundo, hemos hecho vida normal, natural, en una total desconexión de la realidad del reino de los cielos y de nosotros como ciudadanos del reino de los cielos y pasajeros, apenas visitantes de paso en esta tierra. Y nos hemos hecho más ciudadanos naturales que espirituales. Vamos a ir a Primera de Crónicas 12:32. Dice, de la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Amén. De la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Así deberíamos ser nosotros, iglesia. Nosotros como iglesia deberíamos estar en una conexión permanente con el reino de los cielos, estar permanentemente entendidos de los tiempos, en especial en esta época que estamos en pleno Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Esta época, más que ninguna otra, es donde nosotros tenemos que estar conscientes, despiertos y literalmente en guardia con respecto a los tiempos, porque estamos en un tiempo próximo de antesala a la venida de nuestro Señor. Y nosotros somos parte de su staff aquí en la tierra. Nosotros somos parte del ejército que Él va a llamar y va a convocar, y que por eso está convocando y está llamando, y que por eso está sometiendo a desierto. Si nosotros no estuviéramos en desierto hoy, se los digo así, si en nuestra vida o en la vida de algún familiar o alguna persona que conocemos cristiana no estuvieran desiertos, ahí sí tendríamos que estar preocupados. Pero los desiertos son la evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas para literalmente hacernos quienes somos en Cristo. Obviamente, depende de si nosotros estamos literalmente actuando de acuerdo a la, ¿cómo se llama? Estamos funcionando, si estamos operando, si estamos de acuerdo a la voluntad de Dios durante el proceso, o si estamos en rebelión, o si estamos en resistencia, o si estamos dándole más cabida a nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ahondar mucho porque esto es un tema que vamos a ir tratando en las próximas lecciones. Si no aprendemos a reconocer y entender el significado de los tiempos, corremos riesgos y peligros de incurrir en errores que no se exponen e incluso pueden impactarnos severamente. Y me refiero en ámbitos inclusive espirituales. No seáis ignorantes de los tiempos. No seáis ignorantes de los tiempos, iglesia. Hay profetas hoy que simplemente se dedican a dar profecía, a dar mensajes. Profecía la gente lo toma siempre como las cosas que van a pasar. A veces no, a veces simplemente son advertencias, a veces simplemente son precauciones, a veces son mensajes de motivación, no motivacionales como los que a veces se están dando en la iglesia. Me refiero a mensajes que espiritualmente te van a llenar de esperanza porque te van a dar dirección. Esos son los mensajes a los que yo me refiero. Te van a dar dirección, te van a confirmar una palabra del Señor, te van a hacer sentir lo que el Espíritu Santo necesita que escuches y que sepas, y te van a ayudar a avanzar en el propósito de Dios durante el desierto. Imagínense ustedes que Israel hubiera entrado en el desierto sin una guía, sin una persona como Moisés,
que es más, lo digo así, el mismo Moisés. Si Moisés pudo llevar a Israel en el desierto, lo hizo porque Dios iba delante de ellos como un pilar de fuego de noche y como una nube durante el día. Si Dios no hubiera estado con ellos en el periodo del desierto, esa gente probablemente se hubiera vuelto loca. Esa gente probablemente unos se hubieran ido en rebeldía contra Moisés, otros se hubieran ido por otro lado. No, no, ¿por qué por ahí? Vámonos por allá. Fue Dios el que mantuvo al pueblo unido. Y aún así, recuerden todas las cosas que hicieron en rebeldía, en desobediencia, en actitudes, en mal comportamiento contra Dios. Eso somos nosotros, iglesia. Ese ejemplo fue vívidamente para que veamos y entendamos cómo es nuestra carne. No ha habido un ser humano sobre la faz de la tierra que tenga una carne diferente. Toda nuestra carne es una fotocopia de una fotocopia, de una fotocopia, de una fotocopia. Todos somos iguales. Que se manifieste diferente, eso es otro tema. Pero es la misma carne, con el mismo potencial de rebeldía, con el mismo potencial de pecado. Entonces, si nosotros no aprendemos a interactuar con el Espíritu Santo para entender los tiempos, para entender el momento en el que estamos y el momento venidero, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a saber? Por ejemplo, nosotros proponemos, pero Dios es el que dispone, dice el dicho, ¿no? Ok, quiero vender un lote, quiero vender esto y el otro. ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿O la voluntad de quién es la que se cumple? Ah, quiero hacer un viaje aquí y allá, ir a conocer. ¿Ya le preguntaste a Dios? En tu corazón, Dios está primero y lo que Dios quiere está primero. Porque nosotros, de nuevo, no hay condenación, pero entendamos, veamos, evidenciémonos cómo somos. Hemos caminado en la vida desconectados de la realidad del cielo y solo nos conectamos cuando necesitamos de Dios. Y ese no es el pueblo que Dios quiere. Ese no es el pueblo que Dios busca. Ese no es el pueblo que va a sacar de aquí. Dios quiere un pueblo que esté constantemente en intimidad, constantemente en relación con Él, constantemente escuchando su voz, su guía y esté actuando y esté produciendo fruto como evidencia de esto. Estamos produciendo fruto. Estamos produciendo fruto. ¿Cuál es el fruto que estamos produciendo? En nuestro corazón, y no me refiero a los dones del Espíritu Santo como echar fuera demonios y hablar en lenguas y todo esto. No, los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, mansedumbre, templanza. O sea, son frutos que evidencian a Cristo. Porque nosotros no podemos manifestarlos, mucho menos en el desierto. Ok, ¿qué es el desierto? Podemos decir que son los momentos de prueba donde más nos sentimos lejos de Dios. Vamos a verlo desde la perspectiva nuestra. Son situaciones que nos llevan al límite y nos sentimos en completa soledad. Todo parece salir mal. Oigan, y a veces a mí me hace gracia ahora, les voy a ser honesto, les voy a contar esta anécdota. Hay gente que le da vergüenza contar intimidades, pero a mí en realidad son anécdotas que es necesario que entendamos. ¿Y por qué no reírnos de ellas? Porque al ver la perspectiva de Dios, a mí me hace gracia esto más bien, porque es como el Señor verdaderamente marcando la cancha. Se nos avecinaba la situación laboral, bueno, ya estábamos dentro de la situación laboral, yo todavía pensaba, no, 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 ahorita en cualquier momento me encuentro trabajo, sí, estoy acostumbrado a que, gracias a Dios, nunca me ha faltado trabajo. ¿Qué iba a estar sabiendo yo? Que ya vamos para 8 meses y no tengo trabajo, por lo menos un trabajo formal. Y recuerdo que allá hace unos 3, 4 meses, no más, como hace unos 5 meses, se nos descompone la pantalla plana, la de la familia, la grande, donde todos veíamos televisión y jugábamos videojuegos los chicos y demás. Se nos descompone, se quema, ya no funciona. La llevo a reparar durante 2 meses, no, mentira, eso fue en diciembre.
recién salido yo del trabajo. La pantalla estuvo en el taller en diciembre todo el mes. Y para los que están en Estados Unidos, sí, aquí nosotros llevamos las pantallas a reparar para no estarlas cambiando porque de alguna manera es más caro cambiarlas. Entonces la llevé a reparar y el técnico finalmente me dijo, no, no hay repuestos para esa pantalla en el país, ya no se consiguen. Te puedo dar esta que una señora me la dejó humildemente. Ella me dijo, no, no, mis hijos me van a comprar otra, si quiere, déjese a usted ahí para que la use de repuestos, o qué sé yo. Me dice, si quiere, yo se la reparo y lo único que me tiene que dar es la reparación. Entonces yo dije, bueno, de la reparación a una pantalla nueva, démosle. Pues sí, me repara la pantalla funciona, la instalo y estaba funcionando bien. Al mes, más o menos. Estoy trabajando porque la pantalla está literalmente aquí arribita, por encima mío, en la pared, y estoy trabajando ¿cómo se llama? Enviando correos y enviando cosas, ¿no? Tratando de ver si, bueno, y estaba ayudándole a un hermano también en la compañía, de manera ad honorem, apoyándolo en sus gestiones de recursos humanos. Y empiezo a oír que la pantalla empieza a sonar como explosiones, como chispas dentro, como que algo estaba literalmente en un juego de pólvora dentro de la pantalla. Yo vuelvo a verla y estaba apagada y empiezo a ver destellos de luz adentro de la pantalla. Y yo me quedé así, digo yo, se está manifestando la pantalla. Y entonces, literalmente, traté de desconectarla y la desconecté, pero ya literalmente ya se había, ah, todo el circuito de luces de la pantalla se había ido. Traté de encenderla a ver si funcionaba y definitivamente no funcionaba. No, no, se ve y se oye, pues, no, perdón, se ve todo oscuro, se oye, pero no se ve pantalla, no hay luz. Después de eso, el coffee maker. Y es como que una tras otra, tras otra, tras otra. Y hay gente que te dice, ay, sí, hay temporadas en donde, ¿verdad? El desierto se hace enorme. Les voy a decir algo. Entendí que Dios estaba llamando mi atención. Entendí, primero, que me estaba quitando una distracción de encima. Entendí que el tiempo invertido ahí, en esa televisión, era tiempo que Él quería que yo pasara más con Él. Entendí que curiosamente llegó en un momento en el que ya ahora no podía arreglarla, porque ahora hay prioridades por otros lados. Pero me hace mucha gracia ver cómo el Señor permite que estas cosas ocurran y su propósito es llamar la atención. Es decir, hey, ya de esto no se preocupe, no, no se enfoque en esto, quiero que se enfoque en mí. Pero en el momento todo parece salir mal, emocionalmente, financieramente. Empiezas a sentir, ahora cómo hago para arreglar esto, ahora cómo hago para arreglar el otro. Recuerdo cuando yo trabajaba en IBM que, que mi esposa se salió para quedarse con el bebé y literalmente nosotros vivíamos con apenas, o sea, lo que nos sobraba era al mes, eran $40. Con eso vivíamos. Y fe. Y así estuvimos por 2 años y medio. Y recuerdo claramente que durante ese periodo de tiempo chocamos el carro y quedó así con la tapa levantada, literalmente. Y el Señor me confrontó y me dijo, mira tu vanidad. Porque yo lo primero que pensé es, ahora cómo voy a andar con este carro así, qué vergüenza, qué va a decir la gente de mí, qué van a pensar, Dios mío, si yo voy al trabajo y todos aquellos carrazos parqueados ¿cómo se llama? En los parqueos y el de Jerry con la trompa así, con el foco quebrado. Y cuando el Señor me dijo, mira tu vanidad, y la vi y me di cuenta lo que la vanidad es, lo que la vanidad produce, lo que la vanidad te hace sentir y pensar, en lo que la vanidad se enfoca. Me asusté y dije, no, en el nombre de Jesús, yo voy a andar este carro chocado
y voy a someter a vergüenza a mi vanidad hasta el día en que tú decidas darme el dinero para arreglarlo. Transcurrió como un año y así anduvimos, porque entendí que Dios estaba confrontando mi vanidad. Puede que esto tenga sentido para ustedes, puede que no, puede que sea exagerado. Yo solo les estoy contando lo que viví, solo les estoy contando lo que he pasado, solo les estoy contando en la forma en la que Dios ha tratado conmigo y la forma en la que Dios ha expuesto de mí durante momentos de desierto las áreas más profundas de mi carne. Las ha sacado a la luz para que yo las identifique y me vea y me dé cuenta, yo soy así, yo pienso así. Y esto no es del reino. Esto no puede ser una forma de pensar, de sentir y de actuar de una persona que quiere ser del reino y que va al cielo. No puede ser. Y ahí mismo tomamos acción en contra de esas cosas y se acabó. Recuerdo, y esto es y no lo digo, estando mi esposa aquí, no lo digo por queja ni nada, pero es un testimonio muy bonito. Recuerdo también durante ese proceso de ese mismo proceso de desierto, en donde yo le había dicho a mi esposa, hay unos zapatos ahí que podemos regalar, ¿verdad? Tal vez para bendecir a alguien. Curiosamente, ella por error sacó un par de zapatos que yo había comprado cuando vivía en Estados Unidos, que sí son caros, pero no son zapatos que la razón por la que decidí invertir en esos zapatos, en realidad fueron un regalo, si mal no me equivoco, pero esos zapatos en realidad, la razón por la que decido invertir en unos zapatos que prefiero pagar buena plata por esos zapatos es porque son eternos, son de un cuero inquebrantable, son de un cuero, pueden pasar 20 años y usted todavía tiene los mismos zapatos, y yo dije, bueno, con esos zapatos ya no necesito más zapatos por muchos años, y no pasan de moda y se ven bonitos, se ven bien. Bueno, resulta que ella termina regalando también el par de zapatos que yo tenía, que yo traía de Estados Unidos y que probablemente aquí en Costa Rica no iba a volver a conseguir. Y recuerdo que cuando ella me dice, porque yo los andaba buscando y no los encontré, y ella me cuenta, no, eso sí se regalaron. Yo me sentí, ay Dios. Y en ese momento recuerdo que el Señor me dijo en el corazón, lo que esos zapatos significan para ti no se compara con lo que significan para la persona que ahora que ahora los tiene. Y me di cuenta de que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y Dios me dio una gran lección ese día, de humildad, una gran lección de prioridades en el reino. Pero estábamos en el desierto. Y si yo no hubiera volcado mi oído a Cristo en lugar de volcar mi oído a mí mismo y a lo que yo consideraba eran mis necesidades, no hubiese tenido esa bendición tan enorme que transformó mi vida. Nosotros nos sentimos a veces contra la pared, en especial cuando estamos pasando por un desierto de situaciones financieras en donde sencillamente no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para pagar algo. Y sin embargo, Dios no, Él deja que pasemos hambre, pero nos alimenta. Y ahora lo vamos a ver. Dice, podemos definirlo como momentos donde tenemos la ausencia de de la presencia tangible de Dios. Esta es una de las definiciones que John Bevere dio. Podemos definirlo como los momentos donde tenemos la ausencia de la presencia tangible de Dios. En el momento en el que nosotros nos enfocamos en la prueba, nos enfocamos en el desierto, nos enfocamos en la situación, en lo que está pasando, yo creo que nadie siente la presencia de Dios. El problema nos agobia, el problema por completo nos toma y controla nuestros pensamientos y emociones. Y en ese momento no sentimos la presencia de Dios. Por eso él definía que a veces este desierto, esta etapa, nos vuelve solitarios muchas veces con respecto a la presencia de Dios. Inclusive hay etapas de desierto en donde usted ora y ora y ora y ora y lo único que escucha es silencio. Y ora y ora y ora y lo único que escucha es confíen en mí.
nada más, como me está pasando a mí. Si bien es cierto, el Señor ahora, gracias a Dios, a través de John Bevere nos ha dado más dirección, todo se resume en confíen en mí, habiten en mí, vengan a mí. Hace poco no estábamos hablando nosotros, venid a mí los cansados y agobiados. ¿Cómo nos sentimos en estas situaciones de desierto? No nos sentimos cansados y agobiados. ¿Por qué hay que entonces ir a donde Él? Porque es en Él donde está la paz, la calma en medio de la tormenta. Una temporada donde parece que nos alejamos de Dios y sus promesas. Sí, es como que incluso hay gente que dice, ahora lo vamos a ver también, o sea, pero hay gente que dice, ¿dónde estás en medio de todo esto? Y todo esto Dios lo provoca, Dios lo permite, Dios lo busca, porque quiere confrontarnos, porque quiere llevarnos a nuestro límite para que entonces realmente salga a la luz lo que Él quiere que salga a la luz, para que entonces nos veamos en el espejo en medio de la tormenta. Son momentos donde reina la angustia, la depresión, la desesperanza y la falta de un objetivo claro, de un norte. ¿Cómo cuesta a veces? Porque uno quiere que las cosas estén bien, uno quiere que familiares estén bien, uno quiere vivir cómodamente en este mundo. La realidad es esa. Nos gustaría que nuestras familias estén cómodas, que no pasen necesidades, pero no hay nada malo en la pobreza. La pobreza no es una maldición, como muchas iglesias se predica. Y si no, díganselo a Juan el Bautista. ¿Cuántas personas que caminaron con Dios en la Biblia tenían mucho dinero? Yo creo que solo Salomón, David, de los que yo recuerde. Bueno, también por ahí Abraham tenía, porque Dios lo bendijo abundantemente. Pero no nos damos cuenta de que a veces vivir en el Espíritu o vivir para el reino es una imagen totalmente contraria, es una idea contraria a la de este mundo, que lo que busca es que el éxito sea definido por lo que tienes. Así no es el reino de los cielos. El reino de los cielos está definido por lo que eres en Cristo. Porque si reflejas a Cristo, eres del reino. Nosotros no podemos reflejar a Cristo si no estamos en Cristo, iglesia. No podemos permitirnos que la angustia, la depresión, la desesperanza y la falta de un objetivo claro sean lo normal en nuestra vida. Porque entonces vamos a andar en el desierto dando vueltas, buscando la salida. Ustedes saben que uno de los problemas del desierto es que como todo es similar, la gente se extravía y a veces se extravía dando vueltas y piensan que está caminando en dirección recta y no se dan cuenta de que porque como no tienen una brújula, como no tienen una guía, no hay nada visual que les ayude a ir en forma directa. A veces terminan dando vueltas y se desgastan por eso. No podemos andar así. Nosotros no tenemos la excusa de andar así. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Él habita en nosotros. Ustedes entienden que ustedes son el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el dueño de toda la sabiduría y el conocimiento del universo. No podemos andar así. No podemos estar así. Nosotros podemos experimentar pérdida. Un familiar, un ser querido, una mascota, un trabajo, dolor, angustia, desesperación, temor, miedo, ansiedad, soledad, frustración, ira, apatía espiritual, porque inclusive a veces, y lo he visto, es tanto lo que las emociones y nuestros pensamientos nos toman en la cabeza, nos llenan, nos saturan, que ni ganas de hablar con Dios tenemos, que ni ganas de orar, o sea, y a veces queremos así como, ¿qué te voy a decir? Si me siento horrible con esta cara, te voy a llegar a hablar. No me siento bien, Dios. Me siento enojado, me siento frustrado. Vean, les digo una cosa, se sienten así, vayan, hablen con Dios. Dios está entendiendo cómo se sienten y el por qué se sienten, porque Él es el que está propiciando, Él es el que está permitiendo el desierto precisamente para que afloren
las cosas que no deben estar ya en nosotros, para que salgan a la luz todas las cosas que nosotros tenemos muy escondidas, que Dios ve, pero que nosotros no. Y es hasta en el desierto donde nos damos cuenta que salen esas cosas a la luz. Y Dios lo que quiere es, así como cuando hervían la leche para quitarle la nata, así como cuando hacemos un buen caldo, un estofado de carne y lo dejamos enfriar para que la grasa suba y se cure, literalmente se ponga sólida en la parte superior para que se la podamos quitar, para que quitemos lo que nos sirve. Eso es lo que Dios hace y permite a través de esto. Estamos actuando con paz, con paciencia, con tranquilidad, con confianza en medio de la tormenta, como Jesús dormía en el bote. O estamos como los discípulos, volviéndonos locos y ya pensando que nos vamos a morir. Entiendan, el desierto es una herramienta de Dios en nuestra vida. Es un propósito de Dios para nosotros. Y la razón es porque vamos a más, vamos a crecimiento espiritual, estamos siendo preparados y se los voy a poner de esta manera, ilustrarlo de esta manera. En el ejército, los soldados que tienen mayores habilidades, fortalezas, destrezas y capacidades son los que pasan los entrenamientos y las pruebas más fuertes. Los mejores soldados tuvieron que pasar por las peores pruebas. No hay gran guerrero, y esto me lo dijo a mí el Señor hace mucho tiempo. No hay gran guerrero sin cicatrices. No las hay. Así que entendamos el propósito del desierto. ¿Qué es el desierto? Bueno, es un tiempo de prueba, puede ser un tiempo de tentaciones también. Ojo, porque nosotros durante la prueba, a veces por dejar y permitir que nuestras emociones tomen control de nosotros, nuestro espíritu se debilita, nuestra carne se vulnerabiliza y esto permite, es tierra fértil para tentaciones, para que el Señor simplemente vea cómo agarramos nuestra ira y la volvemos en rebeldía, en rebelión contra Él. Ah, sí, como me estás haciendo pasar esto, yo ahora no oro, como que si vamos a castigar a Dios con eso. La oración es para nosotros, no para Dios. Somos nosotros los que necesitamos la oración. El enemigo puede aprovecharse de nuestro estado anímico, de nuestro estado emocional, de nuestro estado mental para intervenir y generar un caos y una confusión mayor que puede terminar alejándonos todavía más de Dios y extendiendo todavía más el tiempo de esta prueba. Cuidado con las emociones, cuidado con los pensamientos, porque cuando estamos tomados por ellos es tan difícil, y eso lo hablábamos el sábado pasado en el libro de Watchman Nee. Qué peligrosas son nuestras emociones y nuestros pensamientos cuando somos tomados por ellos, porque perdemos la noción de la realidad espiritual, perdemos la noción de la realidad inclusive natural. ¿Cuántas personas han hecho actos atroces porque fueron tomados por sus emociones? Esposos que mataron a esposas, esposas que mataron a esposos, mamás que mataron hijos, algo impensable. ¿Por qué? Porque su estado emocional, mental y psicológico se dio, colapsó y el enemigo se aprovecha. Mucha gente que hace asesinatos y todo lo hacen, dicen a veces que es que escucharon voces que les dijeron que lo hicieran. Bueno, el enemigo toma todas las ventajas que nosotros le demos. El enemigo busca que nos demos por vencidos y abandonemos la carrera. Entre menos estemos con el Señor, más victoria para el enemigo. ¿Entendieron eso? Entre menos estemos con el Señor, más victoria, más fácil la victoria para el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que busca es que nosotros nos demos por vencidos, abandonemos la carrera. Pues yo creo que una de las ventajas, y voy a adelantar en esto, una de las ventajas que tiene la prueba es que busca determinar nuestra actitud de guerreros.
Usted entra con una actitud a la prueba, pero usted sale con otra. Y el objetivo de Dios es que usted salga con un corazón de guerrero, no con un corazón quebrantado ni conmiserado. Basta ya de comiserarnos, basta ya de sentir lástima por nosotros mismos. Es que yo he vivido una vida así y yo no me la merecía, yo debía haber tomado decisiones en el pasado. Olvídense del pasado. Ya el pasado no está, lo que importa es qué estás haciendo ahora. Y las lecciones del pasado puede que sean las que te tienen todavía en el desierto. Porque si no tuviste la actitud correcta en el pasado, puede que todavía no la tengas. Tienes que autoexaminar tu corazón, tienes que autoexaminar tu forma de pensar, tienes que autoexaminar tu forma de actuar. ¿Estás actuando de acuerdo al reino de Dios o estás actuando de acuerdo a tu carne? Así de sencillo. Y les voy a decir una cosa. Muchas personas creen que están actuando en el espíritu y están actuando en la carne. Y ni siquiera son capaces de ver el fruto que provocan. Y creen que están en el espíritu. El enemigo busca que nosotros pequemos y nos rebelemos. Si nosotros pecamos, ¿qué pasa? Nos distanciamos de Dios. Nos alejamos del Señor y dejamos de escuchar su voz. Y ahí es donde empieza el caminar sin brújula, ¿verdad? Es un tiempo donde Dios nos da, escuchen esto, nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Nuestros conceptos de bienestar en esta tierra puede que no estén de acuerdo a los conceptos de Dios. Recuerden que a Dios no le importa si usted tiene una casa hermosa de 4 pisos, de 6 cuartos, de 3 baños, 4 baños, con piscina, o si usted vive en unas latas de zinc. Si bien es cierto, Dios quiere que su gente sea feliz, la felicidad en esta tierra no puede provenir de los asuntos materiales ni de los asuntos monetarios, proviene de Dios. Y si el propósito de Dios para tu vida es que vivas en pobreza, porque la pobreza no va a ser tu carta de presentación, sino que tu corazón y tu mente y tu alegría y tu gozo y tu esperanza y tu fe van a ser la carta de presentación. Así va a ser. Juan el Bautista no vivía en el desierto y no hubo más grande, cero, lo dijo Jesús, no ha habido uno más grande que él. Y Juan el Bautista no tenía ni dónde caerse muerto. Juan el Bautista vivía literalmente comiendo bichos y vistiendo con pieles de oveja. Ni siquiera tenía ropa normal, pieles de animales. Y no ha habido uno más grande que él dentro de los seres humanos, aparte del Mesías. Vemos cómo la foto de Dios, cómo la perspectiva del reino es tan opuesta a la que nos enseñaron a vivir en este mundo. Es completamente otra cosa. Entonces tenemos que empezar a dejar de pensar como piensa el mundo para empezar a pensar como piensa Él. Y la única manera es buscarlo a Él para que nos instruya en el camino, para que nos enseñe, nos reeduque. Y les voy a decir una cosa, nada reeduca a una persona al contexto del reino de los cielos como el desierto. Por eso les digo que el desierto, lejos de ser una maldición, es una enorme escuela, es una enorme herramienta, es una enorme, un hospital donde Dios extirpa de nosotros todo lo que hay de carne. Y vamos a verlo. Esto es apenas un inicio, esto es apenas una introducción. Y vamos a estar hablando varios sábados de esto hasta que culminemos el taller. Por favor, acompáñenos durante todo el proceso. Permita que Dios les hable, permita que Dios les revele, permita que Dios les muestre. Uno de los problemas con la iglesia es que no hay constancia, no hay decisión, no hay interés de más allá. Nos gusta escuchar, pero no estamos activamente involucrados en lo que estamos escuchando. No estamos teniendo actitud de cambio, no estamos propiciando y buscando la presencia de Dios para que nos transforme, para que seamos otra persona. ¿Usted quiere ser transformado? Espere desierto. Y no se lo digo, no se lo digo para que se asuste por el desierto, al contrario, debería alegrarnos,
Porque el desierto, aun cuando en nuestra carne no nos gusta, lo necesitamos para deshacernos de nuestra carne. Es una temporada donde parece que nos alejamos de Dios y sus promesas, y sin embargo el Señor está ahí, viendo nuestro cada movimiento, viendo nuestras emociones, sintiendo nuestros pensamientos, entendiendo dónde estamos versus dónde deberíamos estar, instruyéndonos muy sutilmente para que entendamos y veamos nuestro corazón, nuestra mente, la comparemos con la palabra, con realmente aquellos que vivieron. ¿Recuerdan ustedes en la escritura en donde si más no me equivoco, tío Jorge tal vez me pueda ayudar, cuando uno de los discípulos de Pablo le escribe a Pablo porque estaba teniendo persecución y se sentía agobiado, se sentía atemorizado y le escribe a Pablo para que por favor le diga qué hacer o cómo hacer, cómo lidiar con este tiempo. ¿Cómo era que se llamaba él? Estoy tratando de acordar también, pero Era, no era Atila, ahorita le llegamos, ahorita le llegamos. Y resulta que le escribe una carta a Pablo diciéndoles, hermano, ¿qué hacemos? Estamos siendo perseguidos, la gente se está yendo, no sé qué hacer. Y Pablo estaba en la cárcel. El que está en libertad le está pidiendo ayuda al que está en la cárcel. Entonces, no es la circunstancia lo que define realmente cómo debemos estar. Es en qué estamos pensando. Es cuál es la realidad que estamos viviendo. Porque yo puedo estar viviendo la presencia de Dios en la cárcel. Como Pablo estaba viviendo la realidad del reino de los cielos en la cárcel y le contesta en la carta. Y es indispensable que entendamos, iglesia, tu prueba, tu desierto es para probarte, es para ver de qué estás hecho, es para ver si realmente tienes determinado obedecer y seguir a Dios y establecer sus promesas en tu corazón, para que seas establecido sobre la roca inamovible, irrelevantemente de lo que esté pasando, no por mis ojos, no por vista, sino por el Espíritu. ¿Cuál es nuestra actitud ante las circunstancias? Vamos a irnos a Deuteronomio 8:2. ¿Quién la tenía? Amén, amén. Yo. Adelante. Dice 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Dejámoslo ahí un momentito y ahorita leemos el 3. Ok. Quiero recalcar algo. Hay personas en la iglesia que todavía piensan que Dios no propicia o permite o establece en nuestra vida situaciones de dificultad. Hay gente que cree que Dios castiga, que Dios todavía castiga, que Dios permite castigos. Hay gente que en la iglesia no lo quiere pensar ni siquiera, porque para ellos se les ha vendido la idea de que Dios, el Dios bueno, el Dios promesa, el Dios, todo está bien. No vamos a entrar en eso. Pero su palabra nos dice, ¿recuerdas cómo te condujo el Señor a través del desierto durante esos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades y si realmente obedecías o no sus mandamientos? Yo creo que aquí está establecido el porqué el desierto. Y de hecho lo subrayé por eso. El Señor nos humilla. Humillarnos, vamos a ver, cuando lo leo en inglés y cuando lo leo en español suenan diferente. En inglés, humillarte va más tirando a volvernos humildes, a generar en nosotros humildad. En español, humillándote es más agresión, es más como una agresión en donde te humillan, ¿verdad? Pero en realidad lo que el Señor está provocando en nosotros,
a través de la humillación, a través de ese momento de dificultad, de ese desierto, es que nosotros nos volvamos humildes, que entendamos que el control de la vida que nosotros vivimos no es nuestro, es de Dios, dependemos de Él y que Él, por su gracia, nos tiene respirando y que el propósito de esto, ¿qué es? ¿Cuál es? Que Él nos está probando para saber dónde realmente están nuestras prioridades. Y si realmente vamos a seguirlo a Él y vamos a obedecerlo a Él y vamos a someternos a Él, vamos a renunciar nuestra agenda de vida, nuestro yo a su yo. Esto es libertad. Esto es libertad, iglesia. De este lado se ve desierto, del otro lado se ve libertad. Porque nunca vamos a estar mejor que cuando estamos en las manos de Él. Nunca, se los prometo, se los aseguro, se los garantizo. Los mejores momentos de Israel en la palabra fue cuando estuvieron haciendo la voluntad, cumpliendo y siguiendo las ordenanzas de Dios. Esos fueron los momentos más hermosos de Israel. Los momentos más terribles fue cuando le daban la espalda a Dios. Y Dios tenía que estar enviando profetas, porque ni los mismos reyes estaban escuchando. Y tenía que enviar profetas. ¿Y el pueblo qué hacía? Desechaba a los profetas. Entonces el rey se hacía de un montón de profetas para escuchar varias voces, no solo la voz que estaba hablando el negativismo. Y curiosamente, la voz que estaba hablando negativismo era la que estaba trayendo el mensaje de advertencia de que si no se rendían, venía la prueba, venía el examen, venía el desierto. Ah, no, pero es más fácil escuchar las que dicen, todo va a salir bien, todo va a estar lindo, tranquilo, todo va a salir bien. Hay una que es muy trillada que dice, Dios proveerá. Es una esperanza, yo a veces la siento como una esperanza falsa. Nos lo decimos para sentirnos bien, pero realmente no tenemos la certeza de que eso va a ser así. Porque nuestra fe no está ahí. Iglesia, el desierto es necesario, es indispensable. Yo ahora veo mi desierto y lo veo con otros ojos. Y aun cuando todavía tengo que caminar en él, ya ahora mi preocupación no es el desierto. Mi preocupación es mi corazón, mi actitud, mi enfoque, lo que yo estoy haciendo para cerciorarme de que esté cumpliendo sus expectativas y su propósito en mi vida. Quiero caminar con Él, no sin Él, no por mi cuenta, sino siguiendo su dirección, discerniendo los tiempos, discerniendo los momentos. Es indispensable que entendamos este tiempo en el que estamos y que le pidamos a Él que nos ayude a discernir lo que está por venir, porque si nosotros no nos preparamos adecuadamente para lo que está por venir, muy pronto se van a acordar de mí cuando empiece a suceder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a tomar por sorpresa y no vamos a estar preparados. Nuestras emociones y nuestros pensamientos van a brincar, acuérdense de mí. Ya vamos a terminar. Ahora sí, vamos a Deuteronomio 8:3. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Eternamente toda la gloria para Dios. Vean Amén. lo que está diciendo aquí. Esto fue lo que le dijo Jesús a Satanás. Se están dando cuenta de que esto fue lo que le dijo Jesús a Satanás y con esto lo cayó. Amén. Pero aquí nos está diciendo, y te afligió, no solo te humilló y te puso a prueba, te afligió, te afligió. Dios está afligiendo a veces nuestra carne para que salga a la luz. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná,
comida que no conocías ni tú ni tus padres. Eso significa de que cuando nosotros no tenemos la más mínima idea cómo va a venir el sustento, Dios ya lo sabe. Nos provoca el apetito, nos hace a veces tener hambre y a veces es bueno pasar hambre. A veces es bueno que nuestros niños y nuestros hijos se den cuenta de que no todo es fácil, ¿cierto o no? Ok, aún como padre a uno le gustaría comprarle a veces esto o aquello, un helado aquí y allá a los chicos, pero cuando no hay, no hay. Y no hay vergüenza en eso. Al contrario, nos ayuda a tener un corazón humilde, nos ayuda a tener un corazón agradecido por los momentos en los que sí hemos tenido y por los momentos en los que vayamos a tener. Les puedo garantizar que la próxima vez que yo vaya a tener para poder comprarle un helado a mis hijos, para poder darles esto o aquello, yo voy a ser más agradecido, pero también voy a ser más cauteloso en cómo invierto el dinero. No voy a decir, ah, es mi dinero, yo voy a despilfarrarlo como me da la gana. No, señores, temor a Dios, pilas, pilas, porque nosotros podemos hacernos una agenda de prioridades y hay hermanos, familiares que no saben lo que van a comer hoy. ¿Cómo vamos a hacer una familia del reino de los cielos teniendo gente alrededor nuestra que no sabe ni lo que va a comer? Es inconcebible para mí ahora. Y yo lloraba el otro día diciéndole, Señor, me siento impotente, habiendo tantas personas que quiero ayudar y no puedo ayudar. Pero el Señor me decía, confía en mí. Es lo único que voy a hacer hasta que Él me diga que haga otra cosa. Y aun cuando me diga que haga otra cosa, voy a seguir confiando en Él. Nosotros creemos que lo que queremos es lo que, es lo que necesitamos. Y eso es una de las enseñanzas que nos ha dado la vida en el mundo. Creemos que lo que queremos es lo que necesitamos y así no funciona la cosa. Dios sabe realmente lo que nosotros necesitamos y Él nos va a dar realmente lo que necesitamos. Claro, cuando Dios nos está dando lo que necesitamos y no coincide con lo que queremos y que creemos que necesitamos, a veces es difícil. ¿Ustedes creen que ellos se sentían felices después de comer maná durante tanto tiempo? Yo recuerdo una vez que nosotros en mi casa pasamos una temporada en donde yo estaba pequeño y había, pues, estaba haciendo unas remodelaciones en la casa. Y mami, no se enoje por lo que voy a contar, por favor, porque estos son anécdotas del Señor, ¿ok? Pero recuerdo que vividamente pasamos un año comiendo lo que nosotros acá llamamos el gallo pinto en Costa Rica, pero que en realidad es riquísimo, pero es simplemente arroz con frijoles revueltos y hechos cocinados con una salsita, cebollas y condimentos y olores y demás, y es muy rico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por más rico que sea, cuando usted come arroz y frijol, gallo pinto con, así se llama, gallo pinto en la mañana, gallo pinto en la tarde, durante semanas, meses, llega un momento en donde usted ya ni le siente el sabor. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos la habilidad de comer lo mismo toda una semana? Hemos aprendido a vivir de las glutonerías de este mundo, porque la realidad, este mundo nos ha enseñado, no, hombre, no cocine, vaya, compre esto, no, no, es más, ni siquiera tiene que ir por la comida, yo se la llevo a su casa, vaya con el Uber Eats y cada día nos alcahuetean más, cada día hacen que nuestra carne sea más holgazana, más mala. El enemigo está incentivándonos por ese lado. ¿Para qué? Para destruirnos. Así de sencillo, porque eso es lo que él viene a hacer. Él viene a destruirnos. A través del desierto nos damos cuenta la magnitud de nuestra necesidad de Dios y nuestra impotencia para cambiar las cosas. Porque nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de Jehová de los ejércitos. Dios nos pasa intencionalmente por el desierto. Es parte del proceso de crecimiento y maduración espiritual. Un, una persona que no pase, ya lo había dicho antes, una persona que no pase por el desierto, cuidado, cuidado. Más adelante en este taller vamos a ver
los ejemplos bíblicos claves que determinan el desierto y la importancia del desierto. Es indispensable que podamos comprender esto como una sola foto. No podemos encoger, perdón, el plazo del desierto. Nosotros no tenemos el poder de decir, Señor, que en lugar de durar 6 meses, dure uno. Porfa, no, el Señor tiene un plazo para ese desierto. El asunto es que nosotros, dice, sí podemos llegar a extenderlo. Si nuestra actitud, si nuestro comportamiento, si nuestro corazón, nuestra mente no están en línea con el Señor, ¿qué es lo que ocurre? El plazo se extiende. Veámoslo en términos escolares. Si un chico durante su año escolar pasa fallando exámenes, ¿qué va a pasar? Se le extiende el plazo. Ahora en vacaciones va a tener que hacer escuela de verano o escuela en el caso de Estados Unidos o fin de año de exámenes y va a tener que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque tuvo que extender su plazo porque falló sus pruebas. ¿Cuántos cristianos conozco yo hoy que fallan sus pruebas y las extienden y las extienden y las extienden porque no se han dado cuenta que el problema son ellos mismos? Iglesia, espero en el Señor que esto les sea rema. Y si no es rema hoy, que sigan meditando y que el Señor les hable, que les traiga rema, para que ustedes entonces empiecen a actuar ya no de acuerdo a ustedes mismos, sino a la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el desierto? Esa muchacha debe estar muy deprimida en esa foto. A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. ¿Por qué está pasándome esto? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me estás pasando por esto? ¿Por qué me estás enviando? Son tantas cosas que le podemos decir a Dios a veces en la angustia en la que nos vemos envueltos. Ahora, ¿es malo angustiarse en el desierto? No, es natural. Y en parte es esto. Ustedes han visto que cuando un niño es malcriado y se le corrige, su comportamiento, su manifestación de mal comportamiento es muy grande. Así va a ser consecuentemente nuestro nivel de queja o de sufrimiento por el nivel digámoslo así, de mala crianza o de carne que tengamos dentro. Entonces, vamos a sufrir más a medida de que nosotros estemos más carnales que espirituales. Y esa es la realidad. Por eso es que el Señor busca que nuestras emociones y pensamientos salgan a flor, salgan a la luz, salgan finalmente de donde estaban escondidos. ¿Por qué? Porque durante los tiempos de abundancia nunca van a salir. Si nosotros no pasamos por el desierto, no vamos a ver esas áreas que Dios conoce, que Dios ve, que sabe que están dentro y que nosotros, porque no tienen una razón de ser, una razón de manifestarse. ¿Por qué me dejas cuando más te necesito? A veces nos sentimos solos y yo he escuchado cristianos decir, me siento solo, me siento sola y Dios a la par y el Espíritu Santo dentro. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, pero en su mente, en su realidad natural, eso es lo que está pasando. Aunque en su realidad espiritual, eso no es lo que está pasando. Señor, ¿por qué no me hablas? No te escucho. ¿Cuántas veces hemos dicho acá? Dios habla todo el tiempo. Y a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que no le escuchamos a Dios. Y cuando estamos en el desierto y cuando el desierto provoca que toda esta basura emocional y mental salga y nos tome, nos controle, créanme que ahí no vamos a escuchar a Dios. Hasta que calmemos nuestro ímpetu y vengamos a Dios con un corazón contrito y humillado y arrepentido
Y ahora sí, le hagamos las preguntas correctas, ¿verdad? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Hasta cuándo ha de durar esto? ¿Hasta cuándo ha de durar esto? Voy a dejarlo hasta aquí y para el próximo sábado vamos a entrar un poquito más en profundidad. Hoy era un poquito más el tema del desierto. Eh, Voy a pausar, voy a dejar el video hasta acá, pero sí les quiero invitar para que sigan esta, esta serie. Yo voy a estar, les juro, no les juro, les prometo algo. De todos los mensajes que he podido transmitir por medio de este Zoom, este ha sido uno de los más fuertes, ha sido uno de los más duros, porque yo estoy viviendo un desierto. Pero en mi desierto, Dios no está ausente. Dios está muy, 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 muy presente. Y me está mostrando, gracias a este mismo estudio, dónde tengo que estar aquí, dónde tengo que estar aquí y cómo tengo que actuar durante el proceso. Y no solo a mí, a toda mi casa, a mi familia. Y estamos viendo la mano de Dios en nuestra familia, estamos viendo la gloria de Dios en nuestra familia, estamos viendo un despertar en nuestra familia. Vamos a cometer errores, por supuesto. Seguimos siendo seres humanos, pero ahora somos seres humanos cada día más conscientes de la realidad espiritual. Somos seres humanos creciendo en un temor a Dios más real y más hermoso y necesario. Vamos a hablar más adelante del desierto y el por qué es peligrosísimo no pasar por el desierto. ¿Por qué es tan importante pasar por el desierto? Mi objetivo es poder traerles este taller, traducirlo, ponerlo en presentación para que sea más fácil para poder compartirlo con ustedes. Porque yo siento que la iglesia necesita despertar hasta en este ámbito. Hay demasiadas personas que están pasando por desierto y que no tienen una idea, el por qué o el para qué, cuál es el objetivo, cuál es la razón y la magnitud de su necesidad de Dios durante este proceso. Así que vamos a dejarlo hasta acá.